vamos a estar hablando sobre Hechos 14 y ya hemos visto dos de los personajes, ya los hemos mencionado en las semanas pasadas, y los personajes son Pablo y Bernabé, ¿verdad? Hemos hablado como Bernabé era el maestro o el tutor de Pablo, y Pablo o Saulo, que era como su nombre judío, y Pablo sería su nombre romano, ¿verdad? Pablo siendo la persona, o Saulo siendo la persona que perseguía a los cristianos y que los estaba intentando matar, tiene esta transformación y este encuentro con Jesús y totalmente cambia su manera de pensar a 180 grados y se convierte a Jesús, se hace un discípulo, y no solo eso, sino que se convierte en uno de los más influyentes con los que son los gentiles, que son las personas no judías. Nosotros seríamos gentiles para alguien que fuera judío, ¿verdad? ¿Cuántos gentiles tenemos aquí en la casa? ¿Algún judío por aquí? Nada. Ahora le toca a ellos no sufrir nada, ¿cierto? Pero nosotros somos los gentiles, somos aquellos que nadie en ese tiempo iban a predicar o iban a hablar de. Y Pablo fue el discípulo de los gentiles, fue el que empezó ese movimiento. Entonces, lo que vamos a leer ahorita, y solo es un pedacito, así que los animo que lean Hechos 13 y el pedazo de 14 también. Vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo. Y Bernabé está junto con Pablo, están juntos los dos. Y es su primer viaje misionero. Así que están emocionados, vamos a leer un pedacito de esto. Y creo que en esta historia hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes. 3 cosas que creo podemos adoptar y tomar. Si eres cristiano, pues puedes aprender y puedes tomar y podemos vivir y debemos vivir. Y si vienes por primera vez y estás apenas conociendo todo esto del cristianismo, no te preocupes, quizás esta historia te pueda ayudar a comprender un poquito más por qué estamos aquí, y quizás Dios pueda encontrarte también a través de esta historia que vamos a leer juntos. Muy bien, ¿les parece si oramos antes de comenzar? Ahí donde están, ¿por qué no cierran sus ojos? Y si has tenido una semana abrumante y llena, ¿por qué no? En ese silencio y en este momento, ¿por qué no respiras profundamente? Y sueltas eso y se lo dejas en las manos de Dios en este momento. Esos problemas, todas esas circunstancias, todo aquello que te ha dado guerra en tu mente, y lo soltamos ahorita y lo dejamos ante las manos de Dios, porque no podemos hacer nada, somos humanos. Así que nuestra fe y nuestra confianza está en Dios. Gracias, Señor Jesús, por llenar este lugar, porque tu presencia está aquí, porque ya estás aquí de invitado, ya nos has visitado una y otra vez y estás aquí en este momento. Prestamos atención, Señor, a lo que quieres hablar a nuestra vida el día de hoy. Usa a tu servidor, Señor, a esta boca, Señor, a estas palabras que van a salir de mí, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, y los oídos que estén escuchando todo esto, que seas tú, Señor, entrando y tocando nuestros corazones y hablando a nuestra vida, Señor, porque te necesitamos, porque te ocupamos, porque no podemos solos ni solas, porque necesitamos de un Salvador, y tú eres ese Salvador el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez han pasado por una situación o un momento donde pensabas o tenías una idea que iba a pasar de una cierta forma o que iba a pasar de una cierta manera? Como que en tu mente ya lo tenías como programado o ya lo estabas planeando, y es como, no sé, tengo este evento el fin de semana, tengo tal fiesta, tengo esta graduación, o simplemente tienes una idea de cómo te va a salir algo, un evento, una fiesta, o la fiesta de un amigo. Simplemente estás como emocionado a que llegue ese día, ¿verdad? Es como si le dijeras a los que tienen hijos aquí, si le dijeras a tus niños que los vas a llevar a Disney, ¿verdad? Aquellos los que pueden ir a Disney y que lo pueden comprar, ¿verdad? Porque está bien caro el boleto a Disney, pero si le dices, ¿sabes qué? Llegó el aguinaldo ahí y todo, dices, vamos a ir a Disney, y le dices a tus niños una semana en anticipación, tus niños van a estar así como que
sí, voy a ir a Disney. Entonces van a estar pensando en ese día y anticipándolo, ¿verdad? Entonces, como adultos no estamos como vamos a ir a Disney, ¿verdad? Pero es como tenemos cosas o momentos en nuestra vida o eventos donde pensamos y planeamos y estamos como preparados para ese día y estamos con la anticipación de qué va a pasar, cómo va a pasar y cómo se va a dar todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que todos los seres humanos somos así, ¿verdad? A mí me gusta planear o me gusta pensar en lo que voy a hacer en anticipación. Hay unos que son más espontáneos, pero por lo general todos nosotros planeamos o tenemos una idea de cómo va a pasar algo cuando ya sabemos de tal evento o de tal cosa que tenemos que hacer, ¿verdad? Y para darles un ejemplo, hace años pues todos pasamos por la pandemia, obviamente, ¿verdad? Alguien que no pasó en la pandemia, que estuvo en una cueva por 2 años, 3 años y que no se dio cuenta que hubo una pandemia. Todos pasamos por la pandemia. Yo en esa temporada, el verano antes de la pandemia, porque fue como a principios de enero del 2020, yo en el verano, que fuera julio del 2019, yo me fui a Australia a estudiar por 1 año. Me terminé quedando 2 años allá. Y bueno, tenía expectativas de cómo iba a ser ese viaje, ¿verdad? Los primeros 6 meses, pues con muchos nervios, lejos de mi familia y todo eso. Pero había una emoción, había un nerviosismo. Y ya cuando estuve ahí, pues estaba viviendo la mejor temporada de mi vida, ¿verdad? Estaba emocionado, estaba contento, conociendo nuevos amigos, nuevas amistades, viviendo experiencias. Andaba de estudiambre también, jamás me había tocado ser estudiambre, ¿verdad? Y me tocó comer atún por varias veces, comprar pollo barato que ya se iba a echar a perder, pero esos eran los hacks, ¿verdad? Lo metes al congelador y lo vas sacando de a poquito y ahí vas ahí, ¿verdad? Les paso los tips solamente, es cómo sobrevivir. Pero todos esos fueron los primeros 6 meses. Nadie de nosotros sabíamos que iba a haber una pandemia global que nos iba a afectar a todos de diferentes maneras. A eso es a lo que me refiero. Hay veces que tenemos una idea de cómo va a pasar algo, cómo va a surgir algo, cómo vamos a estudiar y va a pasar, no, pues en 3 años voy a acabar la carrera. O voy a entrar a este trabajo y voy a subir de puesto y en ciertos años voy a volver a subir y voy a empezar a ganar más. Todos tenemos una idea de cómo va a estar nuestra vida o cómo va a salir la cosa más o menos adelante, ¿verdad? Pero luego llegan las tragedias, llega la vida y todo cambia. Y a veces, probablemente la mayoría de las veces no tenemos control de nada de eso. Y bueno, todos estuvimos en la pandemia, así que nadie estuvimos en control de eso. Simplemente fue inesperado para todos. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos una idea de cómo va a pasar algo, pero no pasa de esa manera y sale totalmente diferente, totalmente contraria. ¿Y qué podemos aprender de eso en esos momentos? Y en esta historia estamos viendo a Pablo y a Bernabé que están entrando a este viaje misionero, y si lo han estado leyendo se están dando cuenta que pasan por muchos momentos difíciles donde están predicando en un lugar y luego todo les va muy bien, pero luego empiezan, no los quieren, entonces tienen que irse de ese lugar o esa ciudad y tienen que irse a otro lugar y a otra región. Y luego se tienen que ir de esa región a otro lugar porque no los quieren ahí en ese lugar. Entonces es como esta aventura de que vamos a predicar la palabra de Dios y están súper emocionados y llenos del Espíritu Santo, pero luego empiezan a cambiar las cosas mientras van yendo por su viaje misionero, ¿no? Por este viaje. Las cosas no van o no son a veces como pensamos que van a salir o como creemos que van a darse. Y creo que hay algo muy bueno en estos versículos que vamos a leer, que son Hechos 14, vamos a leer del 8 al 22. Y en esta historia vemos exactamente eso. Y creo que hay 3 cosas que podemos aprender de esto. Creo que hay 3 cosas que como cristianos podemos adoptar y debemos adoptar y que debemos entender para poder caminar este caminar con Cristo. Y si es tu primera vez, entonces creo que hay 3 cosas que puedes aprender quizás de esta historia y que creo que el Espíritu Santo quiere que sepas el día de hoy. Así que si tienes tu Biblia ahí, ¿por qué no me acompañas? Vamos a empezar a leer estos versículos. Es en Hechos 14, y si no, aquí también va a estar en la pantalla. Y dice así, dice, en Listra, que es la ciudad en la que estaba Pablo y Bernabé,
En esta historia dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra de Dios. Quien al reparar en él, o sea, al verlo a él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Y hemos visto esto mientras leemos Hechos, vemos cómo están surgiendo estos momentos milagrosos en la vida de las personas. Y en este escenario tenemos a este hombre. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice que estaba haciendo el hombre lisiado mientras estaba ahí Pablo y Bernabé? No dice que el hombre estaba, no sé, jugando, no sé qué jugaban en ese tiempo, ¿no? O estaba comiendo, dice que estaba escuchando a Pablo en el versículo 9. Escuchando a Pablo. Estaba poniendo atención a lo que estaba diciendo Pablo y estas palabras que estaban saliendo de él, esto que estaba diciendo. Y fue cuando él escuchó esto que Pablo se dio cuenta que este hombre estaba escuchando y luego lo vio. Y después de ahí Pablo le dijo, levántate y es sanado, ¿no? Y se levantó y se puso en pie y se enderezó todo completo, ¿no? Es como, wow, ¿qué ondas? Y este es el primer punto que quiero compartirles. La primera cosa que podemos ver en esta historia. Fe que escucha para creer y no que ve para creer. Fe que escucha para creer y no que ve para creer. ¿Qué vemos que este hombre está haciendo? Está escuchando a Pablo. No está haciendo otra cosa, no está haciendo otra actividad. Muchas veces nosotros estamos orando a Dios por un milagro en nuestra vida. Estamos pidiendo a Dios por que cambie algo, una situación en nuestra vida. Pero muchas veces no estamos escuchando la voz de Dios. Estamos buscando a Dios simplemente por el milagro que nos puede dar, pero no estamos tratando de escucharlo a Él. Muchas veces si tenemos la fe para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, es ahí donde vamos a conseguir el verdadero milagro. Muchas veces pensamos que lo que necesitamos es específicamente eso que le estamos pidiendo a Dios. Dios, te estoy pidiendo por sanidad en esto. Te estoy pidiendo que suplas esta necesidad. Te estoy pidiendo, Dios, que haya finanzas en la casa. Y estamos pidiendo, y es una oración válida. Deberíamos de orar y pedirle a Dios porque eso es lo que dice la Biblia que también que hagamos. Pero muchas veces solo lo hacemos porque queremos ese milagro. No tenemos fe para escuchar a Dios, tenemos fe simplemente para lo que Él nos puede dar. Pero no tenemos fe para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y quizás es dentro de escuchar la voz de Dios que podemos encontrar lo que en verdad ocupamos, lo que en verdad nuestra alma o nuestra necesidad está. Este hombre no encontró su milagro dentro de pedirlo, lo encontró dentro de escuchar la voz de Dios. ¿Estás escuchando la voz de Dios hoy? ¿Tienes fe para escuchar la voz de Dios o solo tienes fe para lo que Dios te puede dar? De igual manera está bien si vienes de esa manera a Dios. No te estamos juzgando o no te estoy diciendo no lo hagas de esta manera. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y creemos lo que está diciendo, cuando ponemos atención, no que lo entiendas completamente, pero tengo curiosidad, quiero aprender más de Dios, quiero saber más de Dios. Estoy leyendo la Biblia, quiero escuchar más de esto. Es ahí donde nuestra alma y nuestro espíritu están llenos en Él. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo porque necesitamos algo específico, sino porque toda nuestra vida necesita de Dios. Muchas veces pedimos a Dios por un milagro específico y quizás Dios te lo contesta, pero luego ya no ocupas a Dios. Hasta que entendemos que ocupamos a Dios totalmente en nuestra vida, no solo para un milagro, no solo para una sanidad, no solo Dios te ocupo porque quiero que me quites esta gripe ahorita. Dios te ocupo
en mi gripe y no en mi gripe. Te ocupo en mi cáncer y no en mi situación de cáncer. Te ocupo porque eres todo lo que necesito. Si abrimos nuestra mente, nuestra curiosidad para escuchar la voz de Dios, para prestar atención, quizás Dios ahí es donde va a empezar a trabajar en nosotros, donde tu milagro es el comienzo, es el inicio de aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios no solo quiere entregarte tu milagro, pero también quiere darle milagros a tu familia, a tus generaciones. No solo a ti específicamente por esa necesidad, pero por todas las necesidades de las personas que también están a tu alrededor. Y quizás tú eres la persona que debe de escuchar esto para que no seas solo tú transformado, sino las personas que están a tu alrededor también. Pero empieza con alguien. Así que, iglesia, ¿tienes fe para escuchar la voz de Dios? ¿Tienes fe para escuchas para creer o solamente crees hasta que tengas que ver algo específicamente? Y quizás dentro de la fe de este hombre lisiado, que no conocía de Dios, que no sabemos, no nos dice que ya creía en Dios, no sabemos nada de la vida de este hombre, solo sabemos que escuchó a Pablo. Y Pablo, al ver la intención de este hombre de escuchar, la curiosidad, es donde oró por él y hubo este milagro. ¿Qué estamos creyendo el día de hoy? La semana pasada Coco estaba compartiendo y no sé cuántos escucharon, estuvo increíble el mensaje de Coco y me bendijo mucho, lo escuché durante la semana. Y Coco nos compartía cómo a veces en nuestra devoción con Dios, en nuestra búsqueda de Dios, a veces somos muy express. Es como que somos muy de microondas, como que va muy, muy rápido, como que a veces, y a mí me ha pasado, ¿no? Yo voy a ser el primero en decir que a veces soy así. Me despierto en las mañanas y a veces pienso en Dios, a veces ni siquiera pienso en Dios, pienso más en ponerme los zapatos e irme corriendo porque ya voy tarde. Y en el camino voy como una oración súper rápida, ¿no? Como Dios, gracias por este día y ok, bye, ya nos vamos, ¿no? Y luego otra vez ya en la noche antes de dormir. Y es como, somos muy express en nuestra devoción con Dios a veces. Y no escuchamos a Dios, nomás le pedimos lo que ocupamos y lo que necesitamos en ese día. Pero hay algo muy fuerte cuando tomamos el tiempo de escuchar a Dios y de pausarnos y de nomás recibir de Él, de leer, de tomarnos el tiempo de dejar que Él nos hable. Y es a través de eso que a veces encontramos la respuesta que nuestra alma necesita. Todo el estrés y esa ansiedad que has tenido y esa oración que le has pedido, Dios, háblame, Dios, ayúdame, Dios. Y a veces es como, Dios está como, estoy intentando hablarte, pero estás tan ocupado y no escuchas. Y quizás debemos empezar a escuchar y tomar tiempos de silencio para escuchar la voz de Dios, tiempos para leer la palabra de Dios y ver qué es lo que quiere hablar a nuestra vida. Y déjame decirte, hay un montón de cosas que Dios puede hablar a través de su Biblia, a través de su palabra. Pero tenemos que darle la intención y la curiosidad de empezar a leerla, si en verdad queremos que Dios hable a nuestra vida y que Dios empiece a trabajar en nosotros también de esa manera. En Romanos 10:17 está este versículo y es Pablo hablando y dice así, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra ¿de quién? De Cristo. Pero ¿cómo dice que viene la fe? Viene por el oír el mensaje y el mensaje que se oye, lo que escuchamos es de Cristo, proviene de Cristo, viene directamente de Cristo, viene de Jesús. Pero nuestra fe debe ser una fe que oye, que escucha, que está dispuesta. No dice una fe que entiende, dice una fe que escucha, una fe que está abierta a por lo mínimo decir, aquí estoy escuchando, no te entiendo, pero te estoy escuchando. Es eso lo que Dios está buscando. Y eso es lo que podemos ver en esta historia y lo que vemos en este lisiado. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si escucháramos más la voz de Dios en vez de simplemente estar esperando a que pase algo en nuestra vida? Dile al que está a tu lado, ¿estás escuchando o estás esperando? Dile, ¿estás escuchando o estás esperando? Te estoy esperando, ¿no?
Seguimos leyendo en la historia. El versículo 11 de esta historia, después de que pasa esto con este lisiado, ¿verdad? Y vemos este milagro que pasa y se levanta y puede caminar, ¿no? Y luego el 11 nos sigue diciendo la historia, dice, al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonía, que era como el idioma de esa región. Y esa región era una región como griega. Griega y tenía varias culturas, pero por lo general era una región de griegos. Entonces había personas que hablaban el griego, ¿no? Y todo esto era conquistado por Roma en ese tiempo. Pero dice, al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Ahorita les voy a explicar eso. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes. Si ubicamos un poquito a esos dioses, Zeus, ¿alguien ha visto la película de Hércules? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene músculos de Hércules? ¿No? Ahí la dejamos, ¿no? A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes, porque él era el que dirigía la palabra. En la mitología griega, Zeus era como el dios más grande y Hermes era el hijo de Zeus en esa mitología, ¿verdad? El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guarnaldas a las puertas y con toda la multitud querían ofrecerles sacrificios. Aquí voy a hacer una pausa rápido porque quiero explicarles la razón por la que estas personas estaban haciendo esto. Estamos hablando de personas, Pablo y Bernabé estaban en regiones donde no conocían de Dios, no eran judíos, no conocían al Dios del Antiguo Testamento. Ellos tenían sus propios dioses, sus propias culturas. Y aquí lo estamos viendo, están hablando de Zeus y están hablando de Hermes. En otras versiones de la Biblia van a ver que dice Júpiter y Mercurio. El cambio es que estos son los dioses romanos, pero son los equivalentes a Zeus y Hermes. Entonces, esas regiones reinaban los romanos en ese entonces. Entonces, la gente lo entendía a veces por Júpiter o Mercurio, pero son los mismos dioses, nomás por si se lo encuentran en su Biblia, dándoles los spoilers ahí, ¿verdad? Entonces había una leyenda en esa zona de Listra que tenía que ver con estos dos dioses. Entonces por eso está esta reacción tan rara de estas personas hacia Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y era la leyenda de Listra. Toda cultura, toda ciudad tiene leyendas. De niño había una leyenda por cada preparatoria o por cada primaria. En una primaria había un payaso decapitado y en otra había una bailarina y no sé, era como que se replicaban en cada primaria había una bailarina o un payaso decapitado. Siempre había como una leyenda, ¿no? De algo y siempre tenían que ser de miedo, ¿verdad? La Llorona también por ahí. Entonces no es de Guanajuato, puede ser de Tijuana o puede ser de Puebla o ya no sabemos dónde fue el origen. Pero todos tenemos leyendas, todos conocemos leyendas que son como, no sé, son como súper curiosas y interesantes, ¿verdad? Y no como que necesariamente las creemos, pero como que nos da miedo también, ¿verdad? Porque les digo, estas leyendas de primaria que habían, si eran los papás, pues obviamente no creías como que, pero si eres un niño eres como que, no, tengo miedo, no me voy a quedar aquí solo después de las 6 de la noche o lo que sea, ¿no? Porque pues nunca sabes si la leyenda es verdad o no o no lo es. Pero a lo que creían ellos en Listra, ellos sí creían en estos dioses, creían en Zeus y creían en Hermes, en toda esa mitología, en todo ese panteón de dioses griegos. Y en esa mitología había una historia, había una leyenda en la cual Zeus y Hermes se convirtieron en humanos y bajaron y empezaron a caminar en esta zona, en esta ciudad. Y en esa ciudad estaban buscando a personas que les dieran un servicio hospitalario, que los trataran bien, que los invitaran a su casa, que les dieran algo de comer. Entonces no encontraron a ninguno de esas personas, solo a una pareja de viejitos ya de grande edad, y ellos les dieron y los invitaron a su casa y le dieron de comer. Entonces, como todo dios griego, se enojaron con el resto de la ciudad, sacaron a los viejitos, inundaron toda la ciudad y mataron a todo el pueblo de Listra ahí que estaba ahí, ¿no? Entonces, y después
dejaron a los viejitos y les salvaron la vida técnicamente, ¿verdad? Esa es la leyenda de Listra, que Zeus y Hermes llegaron, buscaron a alguien que les diera hospitalidad, estos dos viejitos se lo dieron, salvaron a los viejitos, mataron a todos los demás, los inundaron y fin de la historia, ahí, ¿verdad? Entonces, se los digo porque la reacción de estas personas al ver que Pablo y Bernabé sanaban a este hombre era: Zeus y Hermes acaban de llegar otra vez, como que vayan y denle sacrificios, porque si no les damos sacrificios, si no los tratamos bien, nos van a inundar y nos van a volver a matar a todos. Esa era su reacción de ellos. Entonces por eso todos están así como que traigan vacas, traigan todo, y vamos a hacer aquí un festival ahorita, porque otra vez Zeus y Hermes están entre nosotros, están aquí con nosotros. Vamos a adorarlos, vamos a darles estas ofrendas, ¿verdad? Y luego dice en la historia, si seguimos leyendo, dice: al enterarse de esto, los apóstoles, porque cuando dice ahí, estaban hablándolo todo en su idioma. Pablo y Bernabé no sabían qué estaba pasando, no tenían ni idea, porque no entendían lo que estaban diciendo. Entonces Pablo y Bernabé nomás están viendo como que, órale, pues todo está cambiando, están decorando, están sacando vacas, como, órale, qué chido, ¿no? Como que, oh, esto pasa cuando sanas a alguien, ¿no? Y empiezan a hacer todo esto, ¿no? Dice: al enterarse de esto, los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Dice ahí que se rasgaron las vestiduras. Hay dos razones por las cuales hicieron eso. Número uno, en la tradición judía, cuando había una blasfemia, cuando había algo que no era bueno, que no era en contra de Dios, era rasgarse las vestiduras, romperse sus vestiduras y decir como, no, esto no está bien, y se lo rasgaban de esa manera. La otra razón es porque para mostrar su humanidad. Estas personas de Listra, ellos piensan que Pablo y Bernabé son Zeus y son Hermes. Entonces, la manera más fácil y obvia de mostrarles que no son dioses es rompiéndose la ropa y diciendo: mira, yo también soy de carne y hueso. No me voy a romper yo la ropa para demostrarles esto, ¿verdad? Pero no me les estoy diciendo, ¿verdad? Que ya me estoy abriendo aquí, ¿verdad? No. Imagínenselo nomás, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual se rasgaron las vestiduras. Era tradición de esa época hacerlo, y le estaban mostrando como: no, somos humanos como ustedes, aquí de carne y hueso. No somos dioses, no venimos de arriba, no estamos tratando de hacer nada de esto, somos igual que ustedes. Y Pablo empieza a confrontarlos con la verdad. Ahorita vamos a leer esos pedazos. Y este es mi segundo punto de este mensaje, de esta historia. Dios no se acomoda a nuestros pequeños altares. Dios no se acomoda a nuestros pequeños altares. Y sigue en la historia que dice Pablo: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En pocas palabras, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Si ponen atención, para aquellos que les gusta leer la Biblia y quieren aprender más y están buscando crecer más o aprender de estas cosas, Pablo aquí les está evangelizando, pero no les está diciendo, los está haciendo de manera diferente. Hasta en este punto hemos visto cómo los discípulos están evangelizando y contándoles la historia de Jesús a judíos, y sus argumentos y su debate es dentro de el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios del Viejo Testamento. Todo esto es completo con Jesús. Entonces le está conectando esta historia cuando están hablando con judíos, pero no están hablando con judíos aquí, están hablando con griegos que tienen otros dioses y otra manera de ver la vida. Así que Pablo está argumentando
Dios, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios del universo, el Dios de la creación, es el Dios que yo adoro, es el Dios todopoderoso. ¿Por qué? En esos tiempos, los dioses, había un panteón de dioses. Así como, no sé si a alguien le gusta aprender de historia y todo esto. A mí me encanta estudiar y ver como las diferentes mitologías. Y cuando te pones incluso a estudiar qué es lo que pensaban los aztecas y lo que creían y los mexicas. Y en esa época no tenían un dios, tenían un montón de dioses. Y había un dios por cada cosa. Había un dios, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, el dios de la fertilidad, el dios de la luna, el dios del sol, ¿verdad? Si hacen un viaje a Ciudad de México y empiezan a estar en Teotihuacán, hay un montón de pirámides y cada pirámide es para un dios y cada dios hacía una cosa específica. Había un dios para cada cosa que te puedes imaginar. Había algo específico para cada cosa. Entonces Pablo está diciendo muy específicamente a estas personas: el Dios del cielo, de la tierra, del mar, de todas estas cosas específicas, ustedes piensan que es un Dios, pero déjame decirte que solo hay un Dios que reina y que llena completamente todo esto. Les está argumentando y diciéndole, le está diciendo la verdad, le está diciendo: el Dios que yo les estoy diciendo, el Dios que acaba de sanar a este lisiado, no es el Dios de la luna, no es el Dios del mar, no es el Dios del sol, no es un Dios específico, es el Dios de toda la creación. El Dios que creemos, el Dios que estamos hablando el día de hoy, el Dios que vienes a adorar domingo tras domingo, no es un Dios que se especifica nomás en una cosa. Es el Dios que tiene control de todo, lo creó todo, te conoce completamente. Y todo lo que ves fue hecho por Él y fue hecho para Él. Y aún así, le importas tú. Ahí donde estás, ahí de insignificantes como somos en nuestra situación y tan pequeños como nos vemos, como nosotros vemos a las hormigas y así Dios quizás nos ve a nosotros, aún así somos importantes para Dios. Qué bueno es saber eso, ¿no? Que Dios, que lo creó todo, quiere estar con nosotros de esa misma manera también. Y termina diciendo en el último, este 18, dice: a pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. No funcionó técnicamente su explicación. A la gente no le importó. Y a eso es a lo que me refiero con este segundo punto. Dios no se acomoda a nuestros pequeños altares. Es fácil juzgar personas que adoran cosas que nosotros no creemos como Dios específicamente, ¿verdad? En la semana hablábamos de estos capítulos y nos contaba una de las personas que fue al sur de México a visitar familia. Y no sé, pues la mayoría de nosotros venimos aquí de tradiciones católicas y sabemos que se practica mucho la santería, ¿verdad? Y conocemos que hay un santo casi para cada cosa específica. Y si vas al sur o has ido recientemente, se hace muy obvio en cuanto llegas allá que las personas no creen en Dios o adoran a Dios de la misma manera en que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Tienen su santo específicamente de esa región y le oran a él, y ese santo supuestamente pide a Dios por nosotros y todo este rollo, ¿verdad? Y es su creencia de ellos. Pero tienen esta adoración no específicamente con Dios, sino con este santo o con esto específico. No te tienes que ir muy lejos, ¿verdad? Si vas a la esquina aquí, vas a encontrar un lugar donde venden santos e incluso hay una santa muerta ahí grandísima. Y es fácil juzgar a personas que adoran o que están en ese tipo de prácticas y de cosas, ¿verdad? Pero déjame decirte que no tienes que orarle específicamente a una estatua para no tener otros ídolos en tu vida específicamente. Muchos de nosotros tenemos ídolos en nuestra vida que no se ven, pero aún así los practicamos, aún así les adoramos, aún así los buscamos. Aún así, incluso si conocemos de Dios, ponemos a Dios a veces en segundo lugar y ponemos estas cosas en primer lugar. Y eso es el mensaje de hoy. Dios
Si Dios es suficientemente grande para crear todo el universo y toda la creación, muchas veces nosotros estamos colocando a Dios no en el lugar número 1, pero en el lugar número 5, número 6, número 7, número 8. Aún así venimos los domingos y adoramos y lo decimos, pero en nuestra vida no ponemos a Dios en número 1 muchas veces. Y lo refleja nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestro estrés. Reflejan que muchas veces, quizás durante el día, no ponemos a Dios como número 1. Dios no es nuestra prioridad. Dios es uno más de nuestros dioses. La realidad es que Dios no es un Dios pequeño con letra D minúscula. Es Dios con D mayúscula. Es más grande de eso. Pero en nuestra vida hemos colocado altares para otras cosas. Y me encanta la reacción de Pablo y Bernabé en esto. Le está diciendo como que no, nosotros no somos. ¿Sí ven cómo se quitan eso? Se quitan como que no, nosotros no somos esto. Muchas veces aquí, incluso cuando estamos aprendiendo de Dios, y ahorita el pastor lo acababa de mencionar también, vemos a veces a las personas que están aquí en esta plataforma cantando, o al pastor que está predicando, y los vemos como que ellos son la conexión directa con Dios, como que ellos se comunican más con Dios que nosotros, pero son solamente humanos. Yo soy humano como tú. Yo fallé esta semana, probablemente voy a fallar esta que sigue también. Simplemente es lo que soy un humano quebrado. Pero muchas veces ponemos esta presión en nuestros líderes cristianos y líderes de nuestras iglesias, que tienen que tener un nivel de perfección. Los hombres que ves aquí, los hombres que ves escuchando y predicando la palabra de Dios, te van a fallar en algún momento. Cualquier persona, cualquier ser humano te va a fallar, incluso si es tu esposa o es tu pareja o es tu esposo, todos te van a fallar, porque todos somos. No podemos llenar ese vacío que tú tienes, no podemos ser suficientes. Es difícil poner esa presión dentro de personas que no son Dios. Tenemos que tener cuidado de no hacer eso, de no hacer dioses o ídolos de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros amigos, de nuestra pareja, porque es demasiado pesado hacer eso. Solo Dios puede llenar nuestros más grandes vacíos. Y déjame decirte, y te dejo y termino este punto con esto: Dios no quiere ser parte de nuestra vida, Él quiere ser nuestra vida. Quiere que seamos todo para Él, que Él sea todo para nosotros. No nomás quiere ser una parte de nosotros. No nomás quiere estar con nosotros los domingos. Él quiere estar contigo durante la semana. No solo quiere estar contigo 5 minutos durante mañana lunes. Él quiere estar contigo todo el día. Y suena raro, ¿no? Porque nosotros vamos al baño y todo el rollo. Pero incluso ahí Dios quiere estar contigo donde sea, porque Él está donde sea. La cosa es que si lo estamos invitando o solo lo estamos haciendo parte de nuestra vida, en vez de incluirlo en nuestra vida diaria siempre. ¿Está duro o está muy bien en esto? Nos falta un punto. Número 3. Y vamos a leer esto ahorita. Seguir a Cristo requiere mucho, pero ofrece más de lo que el mundo jamás podrá dar. Seguir a Cristo requiere mucho, pero ofrece más de lo que el mundo nos podrá dar. En eso llegaron de Antioquía, de Iconio, unos judíos quisieron cambiar el parecer de la multitud. Si lees los capítulos anteriores, te das cuenta que había judíos que no les estaba gustando lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Los odiaban, y los odiaban con una pasión. Y ahorita estamos viendo que los odiaban con tanta pasión que viajaron de esta ciudad hacia Listra, donde estaba Pablo y Bernabé, para empezar a echar cizaña o echar rumores falsos a las personas de la región y decirles como: estas personas no son buenas personas, mira, hicieron esto, hicieron el otro. Empezaron a echar mentiras, empezaron a contaminar o intoxicar a las personas para que odiaran a Pablo. Y dice, hicieron cambiar de parecer a la multitud
apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Qué loco, ¿no? Técnicamente casi lo mataron. Pero la primera cosa que hace Pablo es volver a entrar a la ciudad donde las mismas personas que estaban atentando contra su vida, estaban ahí. El día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé volvieron a regresar a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y eso es lo que les dice Pablo. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Seguir a Cristo sí requiere mucho. Muchas veces tenemos esta idea del cristianismo donde decimos, si me acerco a Dios, todos mis problemas se van a solucionar. Ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener circunstancias, ya no voy a batallar en esta área o en esta tentación. Si pueden escuchar eso, pues ya se están dando cuenta que no, ¿verdad? El caminar con Cristo no cambia mucho en ese sentido, sino que a veces, muchas veces, ciertas veces, incluye más problemas, más situaciones difíciles. Pero la cosa es que no estamos solos y no pasamos por esas situaciones solos ni solas, sino que estamos con Dios. De hecho, Dios nos promete incluso que vamos a pasar por momentos difíciles. En Lucas 12, 51 y 53. Y este es Jesús hablando. Dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les dice Jesús. Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo, el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre. La suegra contra su nuera, esa ya no la sabemos, ¿verdad? Y la nuera con su suegra. Chan, 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 chan. Mal chiste, mal chiste. La vida en Dios sí va a traer circunstancias difíciles. Sí va a haber, y te lo tengo que decir porque muchas veces no lo decimos o no lo volvemos a decir, ¿no? Y se nos olvida muy fácilmente, ¿no? Pero sí es difícil, la vida es difícil en general, la vida es pesada, pero ocupamos a Dios. Por esa misma razón ocupamos a Dios para poder pasar esto, no solos, no con nuestra fuerza, pero con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios, de la mano de Dios. Y Dios nos promete estar con nosotros, promete acompañarnos en esto. La diferencia con alguien que no tiene a Dios y alguien que tiene a Dios, los dos tienen los mismos problemas. A los dos los agarró la pandemia. A los dos quizás han pasado por el mismo terremoto, por las mismas circunstancias económicas o financieras. Los dos están batallando con la inflación. Tienen los mismos problemas, pero la diferencia es que uno tiene a Dios y el otro no tiene nada. Sabemos como cristianos y podemos enfrentar estas adversidades no porque sean fáciles, no porque sean más ligeras, que Dios sí lo hace más ligero todo, pero porque sabemos que esta eternidad, esta vida que estamos viviendo no es eterna. Esta vida terrenal, con todos sus problemas y aflicciones, no es el final de nuestra historia, sino es el principio de ella. Pablo estaba dispuesto a volver a entrar a esta ciudad varias veces después de ser apedreado, e incluso tener el valor de motivar y animar a otros cristianos, animándolos a perseverar y decirles, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es parte de,
No te sientas mal si estás pasando por momentos difíciles. Si piensas que eres la única persona que está pasando por momentos difíciles, pero estoy orando, pero estoy yendo a la iglesia, no te sientas mal. Pablo aquí lo está diciendo. Es necesario que pasemos por estas cosas. Es necesario a veces que pasemos por momentos difíciles en nuestra vida. Pero es porque eso causa una necesidad y una dependencia de Dios. Dependemos de Dios para poder seguir adelante. Dios está con nosotros, Dios nos acompaña. Pero a veces cuando las cosas están muy bien, no ocupamos a Dios. Pero cuando las cosas están pasando, están mal, cuando hay algo que nos hace falta, cuando hay algo que nos duele, decimos: Dios, ayúdame en esto, te necesito. Y Dios nos da las energías, Dios nos da el gozo y la alegría, Dios nos da la sonrisa cuando ni siquiera sabemos de dónde lo vamos a sacar. Aquí en esta iglesia tenemos testimonio tras testimonio de personas que estaban al brinco de la muerte y Dios los salvó. Tenemos personas que han tenido un milagro de Dios en su vida. También tenemos personas que no lo han recibido. Tenemos personas aquí que se han muerto y que se han ido de nuestra comunidad. Pero Dios siempre ha sido bueno y no nos quedamos amargados por eso, sino que nos alegramos por la esperanza que tenemos en Cristo, porque sabemos que este no es nuestro final. No es nuestro final, pero aún así es necesario pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Si los encuentras, si estás pasando por él en esta temporada de tu vida, está bien, está bien. Dios promete que eso es parte también de la trayectoria, es parte de la aventura, pero estás con Él. Déjame decirte también, la comunidad también está aquí contigo, ¿verdad? Porque no estás solo, no estás sola, pero Dios está contigo. Hay una frase de un predicador que me encanta y la tengo en mi cuarto, y dice, y me estoy tratando tengo que traducirla de inglés a español porque la tengo en inglés. La vida es difícil. No es así. La estoy cambiando. Ya. Grandeza no viene de circunstancias fáciles. Nos hacemos más fuertes mientras el mundo se hace más difícil. Y me encanta esa frase. La grandeza no viene de circunstancias fáciles. Nos hacemos más fuertes mientras el mundo se vuelve más difícil. Y me encanta esa frase porque tiene mucho que ver con el caminar cristiano. La vida es difícil, la vida es dura, pero nada grande, nada bueno, nada hermoso viene de cosas fáciles. Y como cristianos esa es nuestra esperanza. Mientras el mundo es más fuerte, mientras más difícil se ponga la situación, mientras más pesada sea todo, nosotros nos hacemos más fuertes, no en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas de Dios, en la esperanza que tenemos en Dios, en lo que Dios hace con nosotros y por nosotros. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.